Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amados amigos que nos escuchan. Mi deseo y oración más ferviente es que el amor de Cristo esté en ustedes, esté con ustedes. Nadie nos ama más que aquel Dios que entregó su vida por nosotros en aquella cruenta y tormentosa cruz. Y lo hizo porque te ama y porque nos ama a todos. Yo quisiera invitarte en estos tiempos difíciles que vivimos, que me acompañes al libro de los Hechos, el capítulo 14, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7. En el libro de los Hechos hemos estado con Pablo y Bernabé. Ellos han estado en este viaje misionero a través ahora de la región de Galacia, en la parte norteña de Asia Menor, y han estado allá, visitaron la iglesia de Antioquía, de Pisidia, y ahora van a ir a Iconio. Vamos a ver lo que pasa allí. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vamos a orar. Oh Padre amado, venimos a ti en el nombre glorioso, maravilloso de nuestro Rey Jesús. Y qué bueno es saber que la adversidad, Señor, no es evidencia de carencia de tu amor. Al contrario, muchas veces en medio de los problemas, en medio de los desafíos, el eco de tu voz nos recuerda que así como has estado con nosotros en el pasado y has derramado tu amor en nuestros corazones, así mismo lo estás haciendo hoy. Por eso te pedimos que nos hables a través de tu palabra sagrada. Y si hay algo en nuestros corazones que necesita corrección, si hay tristeza, si hay dolor, si hay temor, si hay ansiedad, Señor, limpia nuestros corazones de todas esas cosas y danos la inalterable certeza de que tú nos amas, de que tú estás con nosotros y que no hay razón para temer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Háblanos a través de tu palabra en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, y para su gloria te lo pedimos. Amén. Uno de los eventos más trágicos durante el tiempo de la administración del presidente Ronald Reagan fue cuando en los cuarteles generales de la Marina norteamericana en Beirut, una bomba estalló matando a cientos de marineros, de soldados que estaban allá. El mundo entero fue conmovido a medida los escombros tenían que ser removidos, buscando sobrevivientes, rescatando. Centenares de soldados americanos murieron, pero los que sobrevivieron fueron transportados a hospitales militares. Uno de ellos estaba en Frankfurt, Alemania, y fue allá que el comandante Paul Kelly fue a visitar a los soldados. Él estaba haciendo sus visitas y llegó a la cama de un soldado que se llamaba Jeffrey Lee Nashton, y este pobre joven estaba entubado por todos lados. Él no podía hablar, solo podía mirar, y el comandante se acercó y trató de darle palabras inspiradoras, palabras que le trajeran ánimo. Y cuando el joven terminó de escuchar lo que su comandante le estaba diciendo, con una mano le hizo señas porque quería escribirle un mensaje. Hicieron que le trajeran papel, le entregaron un lapicero en su mano, y él escribió con su mano débil una frase en latín y se la puso allá, y cuando el comandante la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él había escrito la frase lema en latín, que es el lema de los marineros de la Marina norteamericana. La frase es Semper Fi, quiere decir siempre fiel. Y lo que impactó a este hombre, el comandante Kelly, es que este joven, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, a pesar de todo lo que había pasado, en medio de toda esa tremenda adversidad, él recordaba que su llamado y su compromiso con su nación era: yo tengo que permanecer siempre fiel.
Los apóstoles Bernabé y Pablo llevaban impregnadas en sus corazones ese mismo lema. No porque estaba allí escrito por el deber militar, sino porque el Espíritu Santo lo había escrito como lo escribe en el corazón de cada creyente después que ha conocido a Cristo. El llamado, el deseo de permanecer fiel, no importa las circunstancias en que nos encontremos. Es importante que los recordemos. Y ese es el lema, y ese es lo que vemos en el corazón de estos dos apóstoles, que están en ese primer viaje misionero, desde que salieron de Antioquía, de Siria, y caminaron, bueno, el viaje sería más de 1000 millas cuando tú las sumas todas, pero cuando estaban allí en Antioquía de Pisidia y ahora que están llegando a Iconio, que está a 150 kilómetros desde donde estaba Pisidia, ellos están en medio de todas las adversidades que encuentran, permaneciendo fiel. Y tú y yo nos preguntamos cuál era el secreto de esa gran determinación, qué los impelía a ellos a permanecer fiel aún en las circunstancias más adversas. Y lo que vamos a ver en este pasaje y en esta historia de esta visita a estas ciudades en la región del norte de Galacia, lo que tú y yo vamos a ver es que ellos tenían 3 convicciones que todos los creyentes deberíamos tener. 3 convicciones que son anclas, son como columnas en medio de nuestras creencias, de nuestra filosofía de vida, y que tú y yo siempre debemos mantener allí. 3 cosas que debemos recordar. La primera es que Dios nos llama a ser fieles, no exitosos. Eso era algo que Pablo y Bernabé tenían muy claro. Desde que el Espíritu Santo había dicho en aquella iglesia madre amada en Siria, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que tengo para ellos. Desde ese momento en que sintieron que Dios estaba hablando y confirmando el llamado que anticipadamente habían recibido en sus corazones, pero que ahora la iglesia estaba confirmando, desde ese mismo instante, tú y yo podemos tener la convicción de que Bernabé y Saulo caminaban anclados en esa convicción. Dios les había llamado. Pablo había tenido primero aquel primer llamado en aquel camino polvoriente o camino a Damasco, cuando Dios se le había manifestado. Pero subsiguiente a eso, en varias ocasiones Dios le había reafirmado que le había llamado para una misión que iba a requerir fidelidad. Ellos están llegando a Iconio después de salir de Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia aparece la escena que se va a repetir siempre en esta misma región. Ellos llegan, encuentran la sinagoga donde se reúne la población judía. Allá se les da la oportunidad de predicar. Ellos predican el evangelio de Jesucristo, predican a Jesús, y hay respuesta positiva entre judíos y entre los prosélitos gentiles que se están reuniendo ahí. Pero subsecuentemente, cuando otra gente de afuera gentil quiere venir, inmediatamente los judíos reaccionan, se crea oposición, se dividen los judíos, algunos están a favor, otros en contra, pero luego ellos buscan influencia externa para expulsar a Saulo, a Bernabé de sus contornos. Eso fue lo que pasó en Antioquía de Pisidia. Ellos tienen que salir, y cuando ellos salen, ellos sacuden los pies como Jesús les había enseñado a los discípulos, queriendo decir, hasta el polvo se les regresa, ustedes rechazaron la verdad, nosotros nos vamos. Pero noten ustedes que ahora llegan 150 kilómetros después hasta esta ciudad de Iconio. Y allí ellos predican la palabra de Dios. Iconio era una ciudad antiquísima. Estaba también en los últimos límites del Imperio Romano. En otras palabras, estaban saliendo casi de la civilización. Cuando ellos entran en esta región, ellos están prácticamente separándose de las ciudades donde la gente era un poco más educada, civilizada. Van a encontrarse con muchas supersticiones, y aunque van a encontrar gente que les va a escuchar el evangelio, también van a enfrentar mucha oposición demoníaca. Y aquí están estos siervos de Dios, y ellos predican la palabra. La gente responde, quieren escuchar más, pero eventualmente se va a levantar la oposición y ellos van a tener que moverse. Lo que motivaba a los judíos a oponerse a ellos era su prejuicio. Para la mente del judío, Dios los había escogido a ellos, y realmente el pueblo gentil eran condenados. Dios no los amaba. Algunos judíos rabinos enseñaban
que los gentiles, los no judíos, eran leña para el infierno. Otros pensaban que Dios jamás le mostraría misericordia y solo recibían a aquellos que estaban dispuestos a venir y acercarse en los términos del judaísmo, a aprender más de la fe judía, y los que se hacían prosélitos, u otros que no podían hacerlo porque inclusive los judíos no se lo permitirían por los oficios que tenían o las responsabilidades que tenían seculares, pero aún así se les consideraba gente temerosa de Dios y por lo menos los aceptaban hasta cierto grado. Pero el prejuicio es terrible cuando estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Evangelio que Pablo está predicando es un Evangelio de la gracia de Dios, la bondad inmerecida de Dios, como llega a nosotros, especialmente cuando no lo merecemos. Cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta de que no hay lugar en el corazón cristiano para tú mirar a otros con menosprecio, desdén, porque no creen lo mismo que tú crees. Al contrario, lo que Dios pone en tu corazón y en mi corazón es compasión por los que más necesitan el Evangelio. Recuerdo la historia de Alberto Benjamin Simpson, cuando él se mudó de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, y se vino a servir a la ciudad de Nueva York y estableció su iglesia aquí. Fue una iglesia presbiteriana la que lo contrató para que sirviera en ella. Era una iglesia de clase media y alta, le pagaban un salario excelente, eran $6,000 al año, que a principios a finales de la década del siglo XIX, era llegando ya casi al siglo XX, era una cantidad muy mejor que razonable. Y sin embargo, cuando él empezó a predicar el Evangelio, él sintió la carga por los emigrantes que estaban en el otro lado de Manhattan, especialmente los italianos y otros grupos que habían venido más tarde y servían en los muelles de esta ciudad. Eran gente que trabajaban duro, no tenían mucha esperanza. Y él empezó a predicarles el Evangelio y ellos empezaron a convertirse. Dios los estaba sanando, estaba predicando el Evangelio con poder en medio de estas comunidades. Pero cuando ellos se convirtieron y él vio la necesidad de traerlos a la iglesia para que estos fueran discipulados, su propia membresía, el liderazgo de la iglesia dijo: no puedes hacer eso. Tú tienes permiso para ir y predicarlos, pero no los puedes traer acá porque ellos no son de nuestra misma clase. Eso puso al reverendo Simpson en una gran disyuntiva. ¿Cómo él podía discriminar entre cristianos y cristianos si delante de Dios todos éramos iguales? Eventualmente eso lo llevaría a presentar su renuncia a la iglesia y él se iría y establecería su propia iglesia, eventualmente su denominación. Pasarían años después de eso, antes de que eso fuera verdad, pero así sucedió. Y entonces Simpson predica a Jesucristo a todos los que tienen necesidad de él, y eso daría el nacimiento a la denominación Alianza Cristiana y Misionera como un movimiento misionero, porque él entendía que el prejuicio nunca debe detenernos de predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios desea. Cuando tú entiendes que Dios quiere alcanzar a la gente y que Él quiere usarte a ti para lograrlo hacer, y que lo que Él más desea es tu obediencia, entonces tú respondes, porque tú entiendes que ese llamado es imperativo y que Dios te llama no necesariamente a tener éxito, pero Dios te llama a ser fiel a tu llamado, a hacer lo mejor que tú puedes dentro de las circunstancias en que te encuentras. Y si tú lo haces para gloria de Dios, Dios honrará tus esfuerzos. Recuerdo la historia de Carlos Colson. Carlos Colson fue un hombre un gran político que fue preso por corrupción política cuando trabajaba bajo la administración del presidente Nixon y el escándalo conocido como el escándalo de Watergate. Y él, en la prisión, él tuvo un encuentro con Jesucristo justo antes de ir a la prisión. Y cuando llegó a la prisión, él vio la gran necesidad que había entre la gente que estaba en prisiones. Y cuando él salió, él decidió establecer un ministerio precisamente para ayudar a la gente que estaban presos. Y él iba predicando a las grandes prisiones y penitenciarías federales para predicar el Evangelio de Jesucristo. En una ocasión, él llegó a una prisión donde le habían prometido, habían hecho una preregistración, y más de 300 de los 1,200 presos que había en esa cárcel se habían anotado para escuchar el mensaje que él iba a predicar. Así que él predicó un mensaje evangelístico. Él quería alcanzarlos con el amor de Cristo. Él quería que ellos tuvieran la oportunidad de recibir lo que
él había recibido en su propio corazón y que había cambiado su vida. Y mira lo que sucede. Cuando él llega, había habido un motín en la prisión y habían declarado un cierre de emergencia, así que los presos ya no podían verlo a él. Aún así, ellos permitieron que 6 presos que ya eran creyentes y tenían buen testimonio, tenían una buena hoja, una hoja libre de problemas en la prisión, que ellos 6 pudieran venir y escucharlo a él. Y cuando él vio eso, él dijo, pero Señor, yo preparé un mensaje evangelístico para 300. Señor, ¿qué es esto? Él se desanimó, él se desinfló. Él dijo, no sé si vale la pena esforzarme tanto. Pero dice que cuando él estaba así, el Señor le hizo levantar su mirada y vio una pequeña cámara que iba a grabar su mensaje. Y él dijo, bueno, yo voy a hacer lo mejor para el Señor y voy a dejar que el Señor haga lo que quiera con eso. Así que él predicó a esos 6 hermanos un mensaje evangelístico con todo su corazón en ese mensaje. Él decidió ser fiel, aunque no tuviera mucho éxito con hermanos ya convertidos. Pero ¿sabes lo que pasó? Cuando él terminó de dar el mensaje, después de predicar todo su corazón, dice que cuando ya se iba, el capellán, uno de los capellanes, el capellán general vino y se encontró con él. Se disculpó por no haber podido estar con él antes. Pero entonces le dijo, mire, mañana hemos hecho arreglos para exhibir el mensaje que hemos grabado suyo a los 300 confinados que se habían registrado, pero que no los pudimos tener. No solamente eso, después de escuchar el mensaje, hemos decidido presentárselo a toda la población general de los 1,200 presos, para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Y ahí él entendió que lo importante cuando Dios nos da oportunidades no es ser exitoso, es ser fiel. Eso es lo que el apóstol Pablo y Bernabé entendían. Ellos entraron a la sinagoga en Iconio y ellos predicaron a Jesús. Ellos lo predicaron con pasión. Nota que se dice la expresión, dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Ellos lo dejaron todo ahí. Ellos lo dejaron todo para el Señor. Ellos le dieron al Señor lo mejor de sí mismo. Y Dios lo usó y le añadió su bendición y el fruto fue tremendo. Lo segundo que Pablo y Bernabé, otra segunda convicción que ellos tenían acerca de su vida y de su ministerio como creyentes y no solo como misioneros, era que había que aceptar la inversión del sacrificio. En otras palabras, cuesta servir a Dios, pero cuesta más no servirle. Mira, ellos llegan y ellos se disponen a darle a Dios lo mejor de sí mismos. Ellos entienden que servir a Dios y vivir la vida cristiana nos va a costar. Ese mensaje prevalente que se escucha en muchos lugares, ven a Cristo y solo vas a tener bendiciones y no te va a costar nada, no es el puro evangelio que predica la palabra de Dios. Jesús habló mucho a sus discípulos del precio que ellos tendrían que pagar. Le dijo, y lo encontramos en Mateo 10, y en otros pasajes le dijo a sus discípulos cuando los enviaba, recuerden, van a encontrar oposición, van a encontrar persecución, algunos de ustedes los van a arrestar, otros los van a llevar y los van a echar fuera de las sinagogas, pero no se preocupe lo que van a decir cuando les van a juzgar. El Espíritu Santo que está en ustedes, Él va a hablar a través de ustedes. Jesús le hizo claro a sus discípulos que Él les llamaba no a una vida de seguridad, a veces era una vida de riesgo, pero que ellos tenían que aceptar el sacrificio que ellos tenían que pagar. Y nosotros entendemos eso en todas las diferentes disciplinas de la vida humana. El atleta entiende que si no se sacrifica y sacrifica su cuerpo y entrena y trata a su cuerpo como esclavo, no va a descollar en las lides atléticas. Él sabe que en las Olimpiadas solo va lo mejor de lo mejor, la crema, la nata del atleticismo mundial. Ellos saben que si no se esfuerzan no van a producir los mejores esfuerzos. Si tú vas a ser operado por un cirujano, ¿no te gustaría que fuera el mejor cirujano que está disponible? ¿Te gustaría que fuera un cirujano que dijo, mira, yo ni iba a las clases, yo me gradué por pura suerte, yo no sabría ni qué hacer? Esa no es la clase de médico que tú querrías. Tú querrías a alguien que tiene excelencia, que sabe lo que está haciendo. Nosotros buscamos, cuando necesitamos gente que trabaje en nuestras casas, buscamos a la persona que sepa lo que está haciendo. Si hay que hacer un trabajo de electricidad, de plomería, queremos a alguien que pueda hacer un trabajo eficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos
que aquellos que se han sacrificado para aprender, para capacitarse en las diferentes tareas de su vida, son las personas que pueden hacer un mejor trabajo. Bueno, nota que estos discípulos sabían y reconocían que servir a Cristo les iba a costar. Y lo increíble es que Pablo y Bernabé no están en una tarea quijotesca, por decirlo así. No es que ellos están trastornados de la cabeza, no. Ellos saben exactamente en qué se están metiendo, pero ellos saben que donde quiera que van, Cristo va a estar con ellos. Ellos están conscientes de que si ellos hacen lo mejor de sí mismos y se lo presentan a Dios como una ofrenda, Dios lo va a tomar y Dios lo va a recibir como una ofrenda agradable a su vista. Dios merece lo mejor de ti, Dios merece lo mejor de mí. Cuando tú le das a Dios lo mejor de ti mismo, tú honras al Creador tuyo. Recuerdo cuando estaba en la universidad, yo había venido del mundo no cristiano, fue una universidad cristiana. Ellos tenían diferentes programas atléticos, decidí jugar béisbol, estábamos jugando béisbol y estábamos preparándonos. Y allí fue que conocí a un técnico, un dirigente del equipo de béisbol, un hombre de Dios, un hombre cristiano que me introdujo a una filosofía de vida que yo no había conocido hasta ese entonces. Él me dijo, Osvaldo, y a todos los jugadores nos dijeron, mira, tú no juegas para el hombre. Todo lo que el cristiano hace, lo hace para la gloria de Dios. Si ustedes van a jugar béisbol, ustedes no tienen que tener grandes talentos, no tienen que ser los mejores de todos, pero sí tienen que darle a Dios lo mejor que tengan. Dios se merece lo mejor de ustedes. Y no éramos los mejores jugadores, pero lo hacíamos para la gloria de Dios. Yo no sabía eso. A mí nunca nadie me había dicho hasta que Él me lo dijo y luego lo encontré en la palabra, que Dios espera lo mejor de nosotros. Si trabajamos en una fábrica, Dios espera que trabajemos no para el ojo del hombre, que lo que hagamos lo mejor para Dios. Que si nosotros trabajamos en construcción, que si trabajamos en empresas financieras, si somos abogados o doctores, no importa la profesión, trabajamos para Dios y le damos a Dios lo mejor de nosotros. Y eso nos va a costar sacrificio, pero Dios se merece lo mejor. Recuerdo el testimonio de Alan Francis Gardiner. Este hombre era un marino inglés que pues él había crecido en una familia cristiana, había conocido al Señor, pero cuando entró a la marina inglesa el hombre se transformó, se fue al mundo, empezó a vivir una vida desordenada, se alejó de sus principios cristianos, se convirtió en un hijo pródigo. Pero un día se enfermó y estaba al borde de la muerte y él clamó a Dios y le dijo, ten misericordia de mí. Y Dios tuvo misericordia de él. Me gusta cómo él resume su testimonio. Gardiner escribe y dice, después de años de ingratitud, incredulidad, blasfemia y rebelión. 4 cosas. Después de años de ingratitud, incredulidad, blasfemia y rebelión, al final Dios me derritió. Con lentitud abrí la puerta de mi corazón. Y allí estaba Jesús tocando a ella y lo dejé entrar. Qué linda y casi poética expresión de lo que es la conversión, ¿no es cierto? Dejar que Jesús entre a nuestras vidas. Bueno, Jesús entró allá y cambió su vida radicalmente. Como marino inglés, él había ido por todo el mundo. En aquel tiempo el imperio inglés tenía dominios en las islas Falklands, cerca de Argentina, y él conocía muy bien toda la región y él sintió que Dios puso en su corazón, ahora que me has conocido, regresa allá y haz algo por los que más me necesitan. Así que él hizo varios viajes a América del Sur. Comenzó una obra misionera con los indios mapuche en el sur de Chile. Y le iba todo bien hasta que el gobierno se enteró, le pusieron trabas, él tuvo que salir, pero dejó una obra comenzada. Después regresó, estableció una agencia misionera que le llamó la Sociedad Misionera de la Patagonia, porque su deseo era llegar a la Patagonia y a la Tierra del Fuego, y eventualmente hizo varios viajes, reclutó misioneros, los llevó, algunos murieron, él mismo moriría, el precio sería exorbitante en términos humanos. Pero 150 años después, todavía la sociedad misionera que él comenzó está activa, enviando misioneros a todo el mundo. Un hombre estuvo dispuesto a pagar el precio de servir a Cristo. Y muchos millones de personas celebran su fidelidad,
celebran el hecho que él estuvo dispuesto a pagar el precio de hacerlo. Eso es lo que Pablo y Bernabé están haciendo. Ellos fueron a Antioquía de Pisidia, ellos fueron a Iconio, irían luego a Listra. En Listra a Pedro le entrarían a pedradas y lo dejarían por muerto fuera de la ciudad. Y el Señor tendría misericordia y lo resucita, lo levanta y él vuelve a entrar en la ciudad. Ese es Pablo. ¡Qué hombre, qué fe! ¿Por qué? Porque él siente que el amor de Dios, el amor de Cristo le constriñe a hacer la obra que Dios le ha llamado a hacer. Así que él va, él hace la obra, él recluta a otros. Eventualmente él va a escribirle cartas a estas iglesias. Y yo creo, y esto es solo conjetura, pero yo creo que la sorpresa más grande que Pablo se llevó cuando llegó al cielo fue descubrir que aquellas cartas que él había escrito habían llegado a ser la palabra de Dios. Porque él las escribió con sangre, con pasión, con dedicación, con compromiso, con sacrificio. Y el fruto de sus labores hoy día ha beneficiado a millones y millones y millones de personas a través de las edades. Porque él dejó una obra sembrada. Pablo escribió en una ocasión que algunos siembran, otros riegan, otros cosechan, levantan la cosecha o cosechan. Pero lo importante es que todo lo que se hace, si se hace para gloria de Dios, no quedará sin fruto y no quedará sin recompensa. Pero hay un último principio que Pablo aprende y que tú y yo tenemos que recordar. Y el principio es que él y Bernabé trabajaban con Dios, no para Dios. Tú y yo tenemos que trabajar con Dios, no para Dios. El error que muchas veces nosotros cometemos cuando en nuestro idealismo juvenil venimos a Cristo o vamos al seminario y salimos de allá, es que queremos hacer una gran obra para Dios. Queremos mostrarle a Dios que no se equivocó al llamarnos. Queremos darle a Dios lo mejor de nosotros mismos y hacer una gran obra poderosa, pero no hemos entendido todavía que Dios no está interesado en que nadie trabaje para Él. Dios quiere que trabajemos con Él. Él nos llama a una unión, a una coinonía. Él era la vid verdadera, nosotros somos las ramas. Separados de Él no podemos dar fruto. Pero cuando estamos trabajando con el Señor, entonces vemos los resultados, vemos el fruto. Lo vemos en el versículo 3. Aquí Pablo se levanta la oposición. Judíos se excitan y corrompen los ánimos de la gente. Qué terrible cuando la gente hace eso, ¿no es cierto? Cuando crean disensión, cuando empiezan a levantar los ánimos, cuando corrompen los ánimos de la gente en contra de los hermanos, dice el verso 2. Pero entonces mira cómo ellos responden. Dice que con más denuedo predican la palabra. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. En otras palabras, no los querían y ellos se detuvieron allí mucho tiempo. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Y en qué sentido estaban confiados en el Señor? En que el Señor iba a estar trabajando con ellos. Porque mira lo que dice, el cual el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Ves el trabajo en equipo? ¿Ves cómo ellos predican con denuedo la palabra de su gracia? Ellos predican el evangelio de la salvación a través de la fe en Jesucristo, no por buenas obras, sino por la bondad inmerecida de un Dios que nos ama. Y la gente responde y viene a Cristo, ellos lo discipulan, pero Dios no solamente permite eso, Dios es parte de la tarea. Dios no solamente afirma lo que ellos están predicando, hace milagros. Bendicen a la gente para que no quepa la menor duda de que ellos están siendo usados por Dios y que Dios está en lo que ellos están haciendo. Dios desea que tú y yo trabajemos con Él, no para Él. Cuando tú y yo trabajamos para Dios, muchas veces el resultado es fundición. Muchas veces el resultado es que nos cansamos, nos agotamos, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y no tenemos el tiempo de recuperación en la presencia de Dios, donde Dios viene y lava nuestros corazones y fortalece nuestros corazones y nos quita las cargas y nos da aliento y fortaleza y nos refresca para que podamos seguir con la labor. Yo recuerdo cuando empezaba en el ministerio
Yo estaba bien sobrecargado porque teníamos tantas cosas, Dios estaba bendiciendo la obra y nosotros el enemigo se daba cuenta de que Dios nos estaba bendiciendo y él quería que nos bendijera hasta que reventáramos. Recuerdo una vez que estaba muy cargado y fui a visitar a mi mentor en mi país y don Carmelo Terranova, recuerdo que nos sentamos, me escuchó con mucho cuidado, le conté todas mis cargas, cómo me sentía, toda la frustración, que a veces no teníamos tiempo para nada, y él me escuchó, y entonces me recordó, me dijo, Osvaldo, recuerda, la obra no es tuya, es de Dios, trabajas con Él, no para Él, renuncia a tus esfuerzos solitarios. Y cuando yo capturé eso me di cuenta de que era verdad. Allí mismo de rodillas renuncié a la iglesia. Le dije, Señor, de aquí en adelante es tuya, tú llevas la carga. Yo solamente voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Después de eso Dios siguió bendiciendo por su gracia inmerecida, pero yo no tuve que llevar la carga, estaba en las manos de Dios. Allí estaban ellos, se detuvieron por mucho tiempo, hablaban con denuedo, pero estaban confiados en la palabra de Dios, en que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que da fruto. Y Dios estaba obrando a través de ellos, estaba obrando en ellos. Dios estaba haciendo una obra tremenda. Lo mismo pasa contigo, amado hermano, amada hermana. ¿Tú quieres compartir la palabra a otros? Pídele al Señor, depende de Él en todo lo que hagas. Dile, Señor, vamos a hacerlo juntos. Señor, vamos a servirte hoy. Cuando te levantes cada mañana, dile al Señor, Señor, ¿qué tienes planeado para nosotros hoy? Trabaja en equipo con el Señor. Recuerda que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él no te deja. Y si te sientes que te has apartado de Dios, regresa a Él. Regresa al Señor que te ama. A veces los problemas, las adversidades, es la manera en que Dios vuelve a traer tu corazón al corazón de Él. Es la manera en que Dios a veces te despierta espiritualmente de la modorra espiritual en que caemos. Es la manera en que Dios nos recuerda que le pertenecemos a Él. Termino con esto. Recuerdo unos amigos que fueron a pescar. Uno de ellos tenía un bote, era pequeño, pero se fueron y estaba un poquito la mareada picada, pero ellos decían, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero a medida fueron entrando, el mar empezó a ponerse más bravo, empezó a ponerse un poquito más impredecible y ellos empezaron a darse cuenta de que estaban en problemas y que tenían que regresar, pero ahora el mar estaba bastante alterado y en medio de esa media tormenta ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto uno de ellos dijo, le miró al amigo que estaba allá, uno de ellos, y le dijo, oye, tú eres cristiano, ¿por qué tú no oras? Ora que Dios nos lleve a casa. Sí, los demás que no eran creyentes, eran hombres blasfemos, eran hombres mundanos, le dijeron al creyente, ora que Dios nos ayude. Y entonces el hermano pues dijo, bueno, e hizo una oración como esta. Le dijo, oh Señor, perdóname Señor, que yo estoy lejos de ti, perdóname que no he estado yendo a la iglesia, no he estado leyendo tu palabra, no he estado orando, Señor, yo me había olvidado de ti, Señor, pero ahora estamos en aprietos, te necesitamos, oraba él. Y ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que por favor tengas misericordia. Y Señor, te pido también que si tú nos sacas de esta, Señor, yo te prometo que te dejo tranquilo por los próximos 15 años. Y los amigos escucharon y le dijeron, no, Señor, que ore alguien más, porque esta oración no nos va a ayudar. Ellos querían a alguien que orara, está bien que confesara sus pecados, pero ellos querían a alguien que estuviera dispuesto no solamente a pedirle a Dios, sino a comprometerse con Dios, ¿no es cierto? Bueno, ellos salieron de aquel aprieto y se acercaron a Dios. Pero el punto es este, si tú te sientes que estás lejos de Dios, acércate a Él. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Dios que te ayude porque Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene, ese llamado es eterno. Las asignaciones pueden variar, pero el llamado de Dios para tu vida es para que le conozcas, es para que seas su instrumento para Él tocar otras vidas a través de ti, empezando con tu familia. Así que acércate a Dios. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para mantenerte siempre fiel, como aquel soldado que aun cuando había pagado el precio y estaba en un hospital entubado por todos lados, él no había perdido la visión de su llamado de ser siempre fiel. Vamos a orar.
Padre, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Es posible que hermanos amados estén escuchando este mensaje y sus corazones estén cargados por lo que estamos viviendo en este momento. Es posible que ellos se sientan abrumados, es posible que sientan que el temor les está azotando como si estuvieran en medio de una tormenta. Señor, aún miramos a esta nación y lo que está viviendo. Y Señor, no sabemos que también hay gran tensiones políticas y todo lo que está pasando después de las elecciones. Señor, con todo lo que está pasando con la pandemia, con todo lo que está pasando con la economía, con la incertidumbre del porvenir, aunque hay esperanza con las vacunas que gracias a Dios se van a distribuir en un futuro cercano. Pero Señor, en medio de todo esto, nuestra mirada está puesta en ti. Nosotros hacemos como tú hiciste frente a la tumba de Lázaro. Mientras todos miraban a la tumba, tú levantaste tus ojos al cielo, porque tú sabías que no era en la tumba, sino en la presencia del Padre donde estaba la solución. Y así nosotros levantamos nuestra mirada en medio de nuestras tormentas. Y cuando nos acercamos a ti, descubrimos que recibimos los brazos abiertos de un Dios que nos ama. Un Dios que sabe mejor que nadie nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestras levantadas, pero un Dios que aún así, inalterablemente, intensamente nos ama. Y Él sabe que Él tiene el poder para ayudarnos. Y lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mano y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Restáurame, levántame, fortaléceme. Oh Señor, quiero estar más cerca de ti. Cuando hacemos esa oración, Señor, es música a tus oídos. Y tú vienes presuroso para levantarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y nosotros podemos entonces levantarnos y brillar para ti. Escuchamos las palabras a través de los siglos, el eco de las palabras de Isaías, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Señor, danos la fortaleza, ese espíritu indómito de querer permanecer siempre fiel a ti. Y si te hemos fallado, a volver a levantarnos, Señor, volver a la consigna, porque poderoso es nuestro Dios, quien está por nosotros y quien quiere obrar a través de nosotros. Por eso recibimos tu gracia, recibimos tu perdón, recibimos tu restauración y recibimos tu poder. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Amén. Te envío con esta bendición, amada, y con el deseo de que Dios te bendiga y tenga de ti gracia, misericordia y paz. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes.